En primer lugar, quiero agradecer la invitación de Marea Roja a la EAC para participar en estas segundas jornadas de capacitación del personal investigador. Bien, es verdad que es una invitación que muy cercana, puesto que somos socios fundadores en AEAC de Marea Roja. Esta posibilidad la hemos abrazado con entusiasmo y solo un problema de grabación ha impedido que esto se pudiera hacer en directo, pero aquí estamos tratando de reconstruir nuestra presentación y que esperemos que pueda servir de buena representación de lo que ocurrió. Nosotros propusimos un título de esta segunda mesa que ha aparecido en el cartel previo a mi intervención. Esta decisión fue porque la situación de la ciencia actual está como muchas otras situaciones actuales en el mundo, en una complejidad y en una situación de contradicciones claras. Hay muchos análisis de percepción de la ciencia que dicen que es que la ciencia cada vez goza de mayor reconocimiento por la ciudadanía, por el pueblo o por las personas que en cierto modo están pagando mucha parte importante de la investigación pública que se hace en el mundo y por tanto en España. El caso, sin embargo, es que hay otras formas de aproximarse a los análisis de percepción que están demostrando que esto no es tanto así, que la situación de la ciencia no es tan favorable como se piensa. Dado que queríamos hacer una presentación, por lo tanto, que responda a esta situación, yo empiezo diciendo que voy a hablar un poquito desde la perspectiva mía, la visión de lo que es la ética, y luego daré paso a las dos ponentes, que son Ana Campos y Ana Muñoz. Ana Campos es astrofísica, es escritora, ha trabajado en la investigación pública y luego pues, tuvo la oportunidad de trabajar en una empresa muy importante en España del sector, creo que al menos quizá me equivoque, de la seguridad. Mientras que Ana Muñoz trabaja en el sector público como responsable de la unidad de investigación en ciencia, tecnología y sociedad, que es una unidad que nació pues hace unos 10 o 12 años y que ha ido evolucionando y que en este momento Ana Muñoz ostenta la dirección de esta unidad. Mención hago a la ética y es mi presentación personal. Yo llegué a la ética en cierto modo impulsado, es decir, impulsado por no la ciudadanía, pero sí por algunos representantes importantes de la investigación. Primero desde Bruselas. Bruselas estaba en aquellos momentos felices de la Unión Europea, dirigida en la Comisión por Jacques Delors, y la ética tuvo un protagonismo importante. Ahí ya se inició mi conexión con la ética. Posteriormente hubo personalidades en la gestión de diferentes aspectos de la ciencia española que también me impulsaron a ello, entre ellos Juan Manuel Quindelán, que me invitó varias veces a que hablara sobre ética y energía nuclear. Y posteriormente tuve la fortuna de que la Universidad Politécnica de Madrid, específicamente su Escuela Superior de Minas y Energía, que me otorgó la posibilidad de disponer de una cátedra en la cual he estado trabajando desde 2006. Como consecuencia de todas estas actividades, lo que me he dado cuenta es que la ética en la investigación ya no podía basarse en las éticas clásicas y habituales de los filósofos moralistas, puesto que ellos acuden casi siempre, pero que poco a poco vayan cambiando, a estudiar o a centrarse en un determinado gran filósofo. Es una visión particular un poco de la historia de la filosofía y se ha hablado siempre pues, del imperativo categórico de Kant o de la ética de Aristóteles, explicando el bien y sobre todo utilizando ese libro estupendo de su Ética a Nicomaco, que era la formación de un joven. En cambio, en el momento en que empiezan a complejizarse
las relaciones y la investigación es cada vez más un conjunto de trabajo colectivo, de trabajo que tiene financiadores diferentes, que tiene estrategias diferentes. Los actores hacen que, si tienen códigos éticos, que es la forma en la que profesiones articulan sus planteamientos éticos, pues ayuda. Pero si no, tenemos que pensar en un mecanismo de ética absolutamente interactivo, y para eso he propuesto algo que en el caso de la EAC incluso figura en una pequeña publicación que hicimos dentro de una revista que edita la Universidad Autónoma de Madrid, que se llama Encuentros Multidisciplinares, donde ya expuse también mi propuesta ética. También he querido que EAC, si fuera posible, adoptara una reflexión acerca de cómo intentar aplicar la ética, pero bueno, todo eso está bajo proceso de creación. Resumo brevemente. Yo defiendo una ética consecuencialista. Ética consecuencialista que valora costes y beneficios. Está lejos del utilitarismo que podría rechinar a cualquiera que dijera ya está pensando en una vía que puede llevar a una mercantilización. No. Defiendo una ética consecuencialista que valore costes y beneficios, y también lo que importa éticamente, la acción y la inacción. Y esta ética consecuencialista no puede quedarse simplemente en esta declaración genérica, sino que tiene que apoyarse en valores que después de muchos años, o varios años al menos, trabajando sobre estas cuestiones, me han llevado a proponer, y las intervenciones y clases en la Escuela de Minas han sido decisivas, a una ética que se sustente en 4 valores fundamentales: la responsabilidad, la empatía. Bueno, justo aquí después tendremos a una experta en empatía como Ana Campos. La empatía, la justicia social y la justicia ecológica. Y ya doy la palabra a Ana Muñoz para que haga su presentación. Soy Ana Muñoz Van den Einde, responsable de la Unidad de Investigación en Ciencia, Tecnología y Sociedad del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. En la unidad analizamos la imagen social de la ciencia, y en la charla que viene a continuación lo que quiero hacer es poner el foco en 2 de los elementos de la imagen social de la ciencia: el contexto social y la propia ciencia. Cómo se hace y cómo se habla de ella influye mucho en la imagen que se tiene. Y la realidad que estamos observando es que este panorama no es demasiado halagüeño. A la hora de analizar la imagen social de la ciencia, hay que tener en cuenta que es un constructo, un elemento tremendamente complejo. Primero y fundamentalmente porque es resultado de la interacción de distintas esferas, que son las que vienen ahí representadas. Y la realidad es que al analizarla, los estudios que se vienen haciendo desde sus orígenes en los años 80 del siglo pasado han puesto el foco exclusivamente en la población, en la esfera de la ciudadanía, pero no han tenido en cuenta cómo influye el contexto social y la acción de las otras esferas sobre la imagen que tiene la sociedad y la ciudadanía de la ciencia. Nosotros pensamos que esa realidad tiene que cambiar, y en eso es en lo que vamos trabajando. Entonces, en ese contexto, nosotros partimos del supuesto de que la imagen social de la ciencia es resultado de la imagen individual que cada persona tiene. Esa imagen es el mapa mental que la gente tiene sobre la ciencia como resultado de filtrar la información que hay en el entorno en el que se desenvuelven. Esta información puede proceder de información que leen, oyen o ven, porque se informen, información que busquen explícitamente en Internet, o simplemente la que les llega pues por el hecho de que realmente en los discursos públicos la ciencia siempre está presente. Entonces, esa imagen es también muy compleja, tiene muchos elementos, y lo que nosotros hemos identificado a lo largo de los años que venimos trabajando en es cómo se asocian los que vienen aquí representados.
Incluso analizar todos estos es tremendamente complejo, y entonces estamos trabajando básicamente en la relación entre el interés, la acción, el conocimiento y la percepción. Por otro lado, la realidad es que para nosotros la imagen de la ciencia tiene un correlato neurológico, ¿de acuerdo? Y entonces pensamos que en el proceso de percibirla, el cerebro está funcionando exactamente igual que percibe la información visual. Entonces, de la misma manera en la que no podemos abstraernos a los efectos que genera la ilusión óptica que presento ahí, que es la habitación de Ames, es una habitación creada específicamente para generar una distorsión, una ilusión óptica, de manera que se construye de forma que parece que la persona que está en el extremo izquierdo es muy pequeña y la persona que está en el extremo derecho de la imagen es muy alta, pero como digo, solo es una ilusión óptica porque están a distintas alturas y a distintas distancias. Pues cuando filtramos cualquier tipo de información está ocurriendo eso, de manera que la percepción no es algo fijo y constante que ocurre en todas las personas iguales, y además nuestro cerebro, por la evolución a la que se ha visto sometido a lo largo de millones de años, no procesa toda la información que le llega porque no puede, y lo que hace es que desarrolla estrategias por las que capta cantidades pequeñas de información y las reconstruye, y esa información que capta y que reconstruye es susceptible de dar errores, que es lo que quiero representar con esto. Al mismo tiempo, la información que recibimos se analiza de manera asociativa y viene muy determinada por el contexto. Por tanto, del mismo modo que si nosotros vemos la palabra incompleta que viene aquí en esta imagen y la leemos en el contexto marcado por la palabra comer, la palabra que nos viene a la mente es jamón. Mientras que en cambio, si vemos esa misma palabra incompleta en el contexto definido por la palabra lavar, nuestra red asociativa nos lleva a que la palabra que nos venga fácilmente a la mente sea jabón. Pues lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de la percepción de la ciencia y de la imagen a la que da lugar es que el proceso por el que se genera es exactamente el mismo. Por otro lado, como estoy diciendo, el contexto es muy importante, y entonces nosotros pensamos, a diferencia de lo que ocurre en los estudios de percepción social de la ciencia, que normalmente solo ponen el foco en el contexto social y se olvidan del individuo, lo que nosotros decimos es que no se puede entender al contexto sin prestar atención a los individuos que se desenvuelven en él, y no podemos entender a los individuos sin tener en cuenta el contexto. La realidad es que desde el ámbito de las ciencias que estudian al individuo en sociedad, pues desde la sociología se ha puesto el foco en el contexto y en cambio se ha olvidado al individuo, mientras que desde la psicología se ha puesto el foco en el individuo y no se ha tenido suficientemente en cuenta el contexto. Hay una rama de la psicología cultural, que lo que dice, como he dicho, es que no se pueden entender el uno sin el otro. Y ese es el marco un poco que marca nuestro enfoque, el marco de referencia. Pero al mismo tiempo también nos apoyamos en los estudios de neurociencia social. Estos estudios lo que han descubierto es que los seres humanos hemos evolucionado para comportarnos socialmente. El entorno y el contexto de otros seres humanos, lo que ellos marcan y definen, es fundamental, de tal manera que tenemos desarrolladas estructuras que procesan exclusivamente la información social, y no solo eso, sino que nuestro cerebro nunca para, siempre está trabajando. Pero cuando no estamos prestando atención a algo, porque no estemos recibiendo información, sino porque estemos en un contexto de relajación, la manera de funcionar de nuestro cerebro por defecto, lo que se llama la activación por defecto, lo que está haciendo es analizar siempre información social. Siempre por defecto, en el modo por defecto, en esa activación en la que estamos, por defecto, cuando no estamos dedicando nuestra atención a algo concreto, lo que estamos siempre haciendo es procesar la información social. Por eso es tan importante en nuestro comportamiento como individuos lo que ocurre a nuestro alrededor y lo que hacen otras personas. A la hora de analizar el contexto social, la perspectiva tradicional, muy dominada, como he dicho, por la sociología, ha considerado que las variables sociodemográficas son suficientes para explicarlo, de tal manera que definiendo perfiles en función de variables como el género, la edad, la clase social, el nivel de estudios, el hábitat en el que se reside y su tamaño,
pues podemos definir claramente cómo se comporta la gente en sociedad. Es posible que eso hubiera sido suficiente hace bastantes años, pero en el contexto actual realmente cada vez se ve más que variables que se han estudiado siempre en el ámbito de la sociología, como por ejemplo incluso la intención de voto, no se consigue explicar por las variables sociodemográficas. Y lo que hay que hacer es tener en cuenta información adicional, que es lo que hacemos en la unidad. En ese contexto, nosotros lo que pensamos es que no podemos olvidar nunca que el momento social en el que nos encontramos está definido por una serie de elementos que contribuyen a afectar negativamente nuestra manera de funcionar y también la confianza que tenemos en la ciencia. Por una parte, estamos en un contexto tremendamente polarizado en el que todo se ve en blancos y negros, nos hemos olvidado de los grises y además todo lo que no sea ver las cosas como nosotros las vemos se percibe como algo totalmente opuesto a nosotros y además pues eso como un enemigo. En ese contexto y como resultado de ello también pues se está produciendo una pérdida de confianza en las instituciones y muy específicamente en la institución de la política. La realidad además es que la ciencia y la política están estrechamente relacionadas. Por un lado porque es la política científica la que define en gran medida cómo se habla de la ciencia, qué ciencia se hace y cómo se financia y cuál se financia, y por otro lado también porque cada vez está siendo más importante el papel de la ciencia para la política o la ciencia que contribuye a la toma de decisiones políticas basadas en la evidencia para tratar de que sean las mejores decisiones posibles. Esta relación se ha visto muy claramente identificada y presente con la gestión de la pandemia y no ha ayudado precisamente a esa gestión el hecho de, como digo, de las dificultades que genera en la población la política en estos momentos y lo mal que se lleva en muchas ocasiones esa asociación entre ciencia y política. En este contexto también, además, hay una tremenda preocupación por la desinformación, por las fake news, que es además desinformación que se promueve y se difunde con una finalidad concreta, que es la de influir y manipular a la población. Y todo esto tiene lugar porque no podemos olvidar que los seres humanos somos como resultado de la evolución que hemos experimentado a lo largo de millones de años. El problema además es que la evolución biológica es muy lenta, se produce con gran lentitud, con lo cual somos biológicamente muy similares de lo que fueron nuestros antepasados hace miles, incluso millones de años, pero en cambio la evolución cultural ha cambiado radicalmente, es muchísimo más rápido y además en los últimos 30 años el cambio ha sido asombroso. Y entonces pensamos que gran parte de los problemas que experimentamos socialmente ahora son el resultado de la falta de concordancia entre esas dos dimensiones, la falta de sincronía, el diferente ritmo al que evolucionan. Por otro lado, centrándonos ya en lo que es la propia imagen de la ciencia, pensamos que el contexto social viene muy determinado por el discurso público que hay sobre la ciencia. En ese contexto también hay que tener en cuenta además que no hay una única ciencia, sino varias. Se han hecho distintas clasificaciones, la mayor parte de ellas han estado centradas un poco en el lugar en el que se hace. Nosotros pensamos que hoy por hoy una clasificación más útil es poniendo el foco en el producto que genera en los distintos tipos de ciencia. Tenemos una que pone el foco y que está centrada en la obtención de conocimiento. Esa sería la que tradicionalmente se ha identificado con la ciencia académica. Luego hay otra ciencia que pone el foco en proporcionar soluciones a los problemas que se nos plantean. Esa es la que está muy relacionada con la innovación también y es la que tiene mucho que ver con lo que antes se llamaba la ciencia aplicada. Y luego tenemos un último tipo de ciencia que está centrada en la obtención de resultados. Por un lado, tiene que ver con la propia actividad científica en la que los resultados que se buscan tienen que ver con métricas, con contabilizar y con evaluar la carrera de los investigadores, que vamos a ver en la segunda parte también está generando problemas, pero además está muy centrado también en el discurso público, como vamos a ver ahora, en la obtención de resultados económicos.
se habla de la ciencia como una fuente de crecimiento y de competitividad de un país en el contexto internacional, y se dice además que hay que buscar la aprobación de la población porque hay que dedicar mucho dinero a financiarla y entonces necesitamos que la población lo apoye para poder hacerlo. La cuestión está en que la reacción social a los distintos tipos de ciencia es muy diferente. La reacción social a la ciencia como fuente de conocimiento es esencialmente positiva. No hay prácticamente nadie que tenga rechazo a ese tipo de ciencia. La reacción social a la ciencia como fuente de soluciones varía, depende de cuál es la aplicación y depende de cuáles son las implicaciones que esa aplicación tiene. Por ejemplo, la energía nuclear genera mucho rechazo, aunque tampoco todo el mundo la rechaza. Los alimentos modificados genéticamente también, pero en cambio la aceptación de procedimientos para tratar de curar el cáncer pues tiene un gran apoyo social. Y por último, la ciencia orientada a la obtención de resultados genera un gran rechazo social. Nosotros pensamos también que parte de este problema, como he dicho ya antes, viene por cómo es el discurso público sobre la ciencia. Desde la esfera de la comunicación y desde la esfera de la ciencia, el discurso público se centra en trasladar una imagen de la ciencia como algo infalible, perfecto, estupendo, maravilloso, que nos va a resolver todos los problemas y que se puede representar por la imagen de una superheroína y un superhéroe. Por otro lado, desde el ámbito de la política, desde la esfera de la política, como ya he dicho, se pone el foco en la obtención de resultados, tanto de cara a evaluar la actividad científica como ya he señalado, hacer énfasis en la capacidad de la ciencia para proporcionar bienestar económico en los países. El problema es que desde ninguna de las tres esferas que son fundamentales para generar o para dar forma a la imagen social de la ciencia, puesto que la educación formal influye solo en edades más tempranas, como digo, el problema es que ninguna de esas esferas habla realmente de la naturaleza de la ciencia ni de la ciencia como fuente de conocimiento. En esta diapositiva lo que presento son los resultados del último proyecto que hemos hecho. Nosotros diseñamos un cuestionario dirigido a medir muy claramente esos discursos polarizados y enfrentados, un poco el que tiene que ver con el rechazo de la ciencia y otro en el que tiene que ver con la imagen idealizada de la ciencia. Las distintas afirmaciones se representan una única dimensión en la que además lo que se ve es que hay una gradación desde una imagen más idealizada que considera que la ciencia eliminará el hambre y la pobreza en el mundo hasta una imagen en la que se rechaza, que viene representada en el último caso por el antiintelectualismo, y es que considera que no hace falta conocimiento científico para comprender el mundo. Y hay dos frases en las que me quiero centrar especialmente porque me parece que son muy relevantes. Por un lado, la frase "las respuestas de la ciencia son provisionales", realmente nosotros pensamos que sería la que identificaría a gente que tiene un conocimiento realista y una imagen realista de la ciencia que puede producir grandes beneficios, pero que también se asocia con efectos indeseados, sobre todo porque depende de cómo se use. Lo que vemos aquí es que su respuesta es mixta. Por un lado, hay gente que ha hecho esa asociación que estamos viendo, pero al mismo tiempo basada en una imagen muy idealizada de la ciencia como algo infalible. Por tanto, consideran también que hay que hacer caso a todo lo que se dice la ciencia. Pero al mismo tiempo, lo que resulta especialmente preocupante, las dos cosas son preocupantes, porque realmente esto primero nos está reflejando que la imagen realista de la ciencia se asocia al mismo tiempo, la imagen de cómo es la ciencia en realidad se asocia con la imagen idealizada, pero también con una imagen negativa de la ciencia como resultado de su orientación instrumental, definida por poner el foco en los beneficios, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que las respuestas de la ciencia son provisionales se asocia con una dimensión negativa en la que piensa que son provisionales porque está cambiando, porque está al servicio de la economía o de las empresas, etcétera. Y al mismo tiempo, en este bloque final, aquí están todas las que tienen que ver con la visión negativa de la ciencia, de nuevo,
pensar que la ciencia se equivoca, que es algo totalmente normal y natural porque es una acción humana, o sea, es una institución humana realizada por personas que cometen fallos, y porque la ciencia no es infalible, pues es un elemento que contribuye a definir la visión negativa de la ciencia y el rechazo. Se piensa también que la ciencia hace nuestra vida más difícil, esto representa una negación total de la ciencia, pero al mismo tiempo, o para mí la ciencia no tiene valor, pero al mismo tiempo se asocia también con la dificultad para entenderla. Es decir, la falta de conocimiento sobre cómo se hace la ciencia y lo que realmente es un elemento que acaba definiendo una actitud negativa y de rechazo. Entonces, en el contexto de nuestro proyecto y del planteamiento que acabo de señalar, lo que nosotros pensamos o lo que hemos visto es que el discurso público sobre la ciencia contribuye a definir la opinión que la gente tiene sobre los 3 tipos de ciencia que hemos señalado y a su vez definen cuál es la imagen que cada persona tiene de la ciencia. Y eso, por supuesto, acaba teniendo repercusión en la reacción que tienen hacia ella. Entonces, el problema es que la opinión sobre la ciencia como fuente de conocimiento es una opinión muy diluida porque realmente en el discurso de la ciencia no se presenta esta manera de hacer la ciencia, no se habla de ella. Entonces la gente desconoce y no asume que la ciencia pueda ser un bien público y que pueda estar al servicio de todos los seres humanos y lo que acaba traduciéndose es un desconocimiento en cómo funciona la ciencia, que tiene repercusión por la predominancia de los otros discursos. Entonces, el discurso de la ciencia basado en su capacidad para proporcionar soluciones se traduce en una imagen de la ciencia como algo infalible, perfecto y maravilloso, que puede resolverlo absolutamente todo, y el problema es que cuando no se pueden cumplir esas expectativas, como vimos que ocurrió cuando la gente fue testigo de la ciencia, de cómo se hace la ciencia sobre la marcha en el contexto de la pandemia, pues acaba produciendo una decepción de esas expectativas y eso acaba traduciéndose también en una falta de confianza en la ciencia. Problema además que se ve acentuado porque el discurso de la ciencia instrumental, la ciencia centrada en la obtención de resultados, se genera una imagen en la población de que la ciencia está manipulada y eso contribuye a generar desconfianza. En este contexto, en nuestro estudio lo que identificamos es que la mitad de la población tiene una imagen no suficientemente positiva de la ciencia condicionada por estos elementos y luego en la otra mitad lo que tiene es una imagen de la ciencia idealizada centrada por estos elementos. Y en cambio, como decimos, este elemento de aquí no está presente. Creemos que también puede haber un artefacto metodológico porque el hecho es que nuestro cuestionario estaba muy centrado en poder identificar estos 2 discursos. Entonces seguimos trabajando en ello para ver realmente si podemos identificar en la población la presencia de este discurso un poco más realista de la ciencia. Pero lo cierto es que los resultados que hemos obtenido nos preocupan porque además indican que hay una parte algo mayor de gente que tiene una imagen de la ciencia más dominada por este marco de referencia que por y el problema además es que este marco, aunque sea positivo, tampoco es realista y la pérdida o la frustración de las expectativas cuando ven que la ciencia no puede proporcionar soluciones para todos los problemas que tenemos, pues hace que el paso de la visión positiva idealizada a la visión negativa sea muy sencillo y sea muy fluido y en cambio una vez que nos encontramos en este contexto la realidad es que el cambio hacia una imagen positiva es muchísimo más difícil. Entonces, centrándonos ya en la propia ciencia y en cómo se hace y en su evolución, pues lo que quería señalar es que durante mucho tiempo en la imagen que se trasladaba y el análisis que se hacía de la ciencia, desde la propia ciencia y desde la filosofía de la ciencia, es la imagen de que la ciencia estaba en una torre de marfil totalmente ajena a cualquier aspecto mundano, totalmente libre de valores y desarrollándose desde una racionalidad perfecta. Ese es un modelo que no es realista y que no aplica y que además no ha contribuido tampoco a un buen desarrollo de la ciencia. Afortunadamente llegó un momento en el que se desarrolló una manera de ver la ciencia un poco diferente y Robert Merton en los años 60 sí que definió que la ciencia tenía una serie de valores que eran además los que hacían que fuera una institución
orientada, como muchas otras instituciones humanas, a la obtención de conocimiento, pero con una serie de características y de valores que hacían que el conocimiento que podía proporcionar fuera especialmente valioso. En un contexto en el que cada vez se está produciendo una mayor pérdida de autoridad cultural de la ciencia, la historiadora Naomi Oreskes, en su libro ¿Por qué debemos confiar en la ciencia?, defiende que no debemos decir que la ciencia no tiene valores, sino que al contrario, debemos apoyarnos y debemos confiar en ella porque precisamente tiene esos valores. El problema es que en realidad, tal y como se está produciendo la ciencia en estos momentos, lo que estamos viendo es que estos valores se están perdiendo. Un elemento fundamental ha sido el contexto de las publicaciones científicas. El comunalismo lo que defiende es que la ciencia es un bien común que está accesible para todo el mundo. El hecho de el negocio que se ha creado en torno al sistema de publicaciones hace que no esté disponible para todo el mundo. Se están poniendo en marcha medidas ahora para hablar de la ciencia abierta, pero lo cierto es que como la carrera de los científicos se tiene que evaluar por sus publicaciones, pues este modelo de negocio no es fácil de eliminar. Otro valor que realmente además siempre ha supuesto una idealización desde el punto de vista de muchas de las personas que analizan la ciencia académicamente es que no existe el universalismo. Y realmente además yo creo que este sí que, como he dicho, es un valor idealizado. El universalismo lo que defiende es que la ciencia es independiente del contexto. En cierto modo acaba resonando a esa idea de la ciencia en su atalaya, en su torre de marfil, y aquí lo que estoy representando como ejemplo es un estudio que acaba de salir publicado en el que se ha hecho una revisión de la actuación de la profesión médica en la Alemania nazi y donde se ha visto que no hubo unos pocos investigadores puntuales que hicieran prácticas totalmente inaceptables en su experimentación con seres humanos, sino que fue algo extendido. De hecho, prácticamente el 70% de los médicos alemanes en esa época se afiliaron al partido nazi y hicieron prácticas equivalentes. La prueba, además de que la ciencia no es independiente del contexto, es que como resultado del horror que eso generó después, se han desarrollado lo que marca ahora el código de investigación con personas primero, con seres humanos y luego también con animales, porque evidentemente la ciencia depende del contexto y se ve influida por él. Por otro lado, el desinterés lo que dice es que los científicos no se mueven por intereses espurios, por el dinero, por el poder, y lo que estamos viendo cada vez más es que, como digo, como resultado del contexto en el que se valora la carrera de los científicos, pues eso ya no está presente. Y por último, el escepticismo organizado lo que defendía es que en la ciencia se puede investigar todo y se puede experimentar todo siempre y cuando se haga bien. Lo que estamos viendo y lo que quiero representar con estos ejemplos es que tampoco es cierto. Incluso en contextos distintos y previos al actual, lo cierto es que siempre ha habido una predominancia por unas teorías científicas que se han considerado más aceptables que otras, atendiendo a criterios que no eran estrictamente basados en el conocimiento, pero eso se ha acentuado muchísimo más con el tema de las publicaciones. Hay un sesgo de publicaciones muy potente, hay estudios que no se publican porque no se consideran aceptables y luego las revistas y los editores y los revisores en su proceso de selección de los artículos que se publican están influyendo mucho en que haya cosas que se publiquen y hay otras cosas que no. Entonces, para tratar de entender esto, hay que tener en cuenta que las publicaciones se originaron inicialmente como una manera de distribuir y dar a conocer el conocimiento que obtenían los científicos cuando nos centrábamos en esa imagen de la ciencia, o no en esa imagen, sino en ese tipo de ciencia en la que se orienta a la obtención de conocimiento. Sin embargo, desde el momento en el que nos centramos en la obtención de resultados, lo que necesitamos son indicadores. Por otro lado, como nos preocupa que los seres humanos tenemos sesgos, pues lo que estamos intentando es buscar mecanismos que nos permitan evaluar la información sin que haya ningún tipo de sesgos, con un equilibrio. Y pensamos que la manera de hacerlo es recurrir a algoritmos, a indicadores matemáticos como puede ser el índice de impacto. Pero eso genera muchísimos problemas porque en realidad lo que se está fomentando es una selección de publicaciones que no son las más adecuadas. La hipótesis que yo creo que está detrás de todo esto también es algo muy presente a la hora de tratar de entender a los seres humanos y es el modelo del agente racional.
tendemos a pensar que somos 100% racionales, que siempre estamos pensando, dedicando todas nuestras capacidades a procesar toda la información disponible, y además que la única manera en la que funcionamos bien es cuando esto es así. La realidad es que desde los estudios de ciencia cognitiva se ha visto que eso no es así, pero este modelo cuesta mucho de erradicar. Y creo que es el que está un poco detrás, como digo, del énfasis que se ha puesto en las publicaciones y sobre todo en el índice de impacto. Hay un elemento adicional y es la búsqueda de ser eficientes. Evidentemente, para evaluar la carrera de un científico de manera eficiente necesitamos indicadores métricos, y todo eso acaba generando un sistema que está planteando serios problemas. La hipótesis también, entonces, en la que yo creo que debemos tratar de entender el contexto actual, es que desde ese modelo lo que está ocurriendo es que se ha perdido la información cualitativa, se está perdiendo el sentido de la responsabilidad, la ciencia ha dejado de corregirse a sí misma, porque en el momento en el que el objetivo no es obtener conocimientos sino obtener resultados, pues se generan una serie de dificultades que además pues están llevando a fomentar un espíritu y una carrera competitiva. Pero además yo creo que el hecho de que queramos dejarlo caer todo o recaer todo en los algoritmos, al final lo que nos va a hacer y lo que genera es que nos volvamos perezosos, y eso es tremendamente complicado y peligroso. Muchas gracias. Si contemplamos el universo en su dimensión temporal, a lo largo de sus 13.800 millones de años, junto a su dimensión espacial, yendo desde lo más pequeño a lo más grande, observamos una clara tendencia hacia la emergencia de niveles de complejidad que van siendo progresivamente más elevados. Se trata de una mirada en perspectiva, como lo que adopta Murray Gell-Mann en su ya clásico libro sobre los sistemas complejos titulado El quark y el jaguar. A partir de un cierto umbral de complejidad emerge la vida, y asociada a ella un fenómeno si cabe aún más extraordinario, los distintos niveles de autoconciencia de los que disfrutamos los seres vivos. Ilya Prigogine veía a los seres vivos como islas de orden en océanos de desorden. Cada isla consigue mantener su orden, su vida, por medio de dos procesos: adquirir energía del medio y disipar entropía. Un tercer proceso es el garante de que el ciclo de la vida continúe, la reproducción. Los seres vivos somos capaces de llevar a término las tareas que involucran estos procesos porque sabemos cómo hacerlo, es decir, porque disponemos del conocimiento necesario. Este conocimiento puede ser innato, lo llevamos impreso en los genes, o bien puede ser aprendido e incluso descubierto a lo largo de nuestra experiencia vital. Se trata de un conocimiento de tipo instrumental que tiene como objetivo posibilitar la existencia y, en la medida de lo posible, facilitarla, haciendo que la vida resulte lo más cómoda posible, lo más grata. La tecnología es conocimiento de tipo instrumental. En su nivel más básico consiste en saber utilizar objetos de nuestro entorno para conseguir cosas con ellos, ampliando así las capacidades de nuestro organismo. Numerosas especies disfrutan de este primer nivel de conocimientos tecnológicos. En un nivel superior de ingenio del que disponemos los seres humanos, estos objetos ya son diseñados y construidos en profeso. De la mano de nuestro nivel de autoconciencia aparece otro tipo de conocimiento que no pretende posibilitar la existencia, sino reflexionar sobre ella. Su objetivo es buscar respuestas a esas preguntas sobre el universo y sobre la vida que van surgiendo en nuestro interior. Es el conocimiento en el que se encuadran las ciencias básicas y la filosofía. Se trata, pues, de un conocimiento que se tiene a sí mismo como finalidad. Durante el segundo milenio de la Era Común, el conocimiento vivió un avance extraordinario. Comenzó en la llamada Edad de Oro del Islam, para continuar durante el Renacimiento europeo, prolongándose durante los siglos posteriores. Son muchos los protagonistas de esta revolución del pensamiento, entre los que destacan sus dos pilares principales. Galileo Galilei, quien sentenció que el universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas, y René Descartes, con su cogito cartesiano. En paralelo al extraordinario avance del conocimiento, esta revolución del pensamiento nos legó un modelo de racionalidad y una cosmovisión mecanicista. Es decir, una visión de un mundo que es material y matematizable, un mundo donde lo real es reductible a espacio, tiempo y movimiento. Lo reductible es real, lo que no lo es
pertenece al mundo ilusorio de la mente. Ahora bien, si lo real es reductible, también es cuantificable y por tanto monetizable. Esto significa que virtualmente todo lo real es susceptible de que le sea asignado un precio para ser convertido en objeto de compra-venta. Tal y como muchos autores han notado, con esta revolución del pensamiento se coló un caballo de Troya, el capitalismo, que creció fuerte y hermoso de la mano de un aliado que la historia ha demostrado imprescindible para su apogeo, el colonialismo. El uso intensivo de combustibles fósiles, en particular del petróleo a raíz de su descubrimiento a mitad del siglo XIX, ha sido un poderoso acelerante que le ha hecho deslizarse durante los últimos decenios en lo que algunos autores han llamado turbocapitalismo y otros neoliberalismo extractivista. La herencia recibida, con todo lo bueno, lo no tan bueno y lo francamente malo, ha ido configurando nuestros esquemas mentales, nuestras formas de ver y de estar en el mundo. Se trata de un marco de pensamiento que es una auténtica paradoja antrópica, pues aunque pretende situar a la razón en el vórtice del discurso, ha derivado en una auténtica mitología. Aunque se trate de una mitología atea y materialista, reúne todos los requisitos para ser considerada como tal. Tiene dogmas de fe, tiene un lenguaje propio, tiene rituales, sacerdotes, templos y hasta misterios trinitarios. Como cualquier mitología, su cuerpo doctrinal se soporta sobre mitos. En este caso son dos sus mitos principales. El mito que sostiene que el propósito de la existencia es el progreso material y el mito que sitúa la ambición material como el motor del mundo. Es importante subrayar el adjetivo material, dado que ese es el carácter de la cosmovisión que la subyace. Como toda mitología que se precie, también tiene sus milagros. En este caso, el milagro principal es el milagro del crecimiento infinito en un planeta finito de recursos limitados. Estamos ante la reedición posmoderna del milagro de los panes y los peces. La mitología también nos conduce a una milagrosa noción del tiempo. Todo hito tiene por fecha antes de ayer, estando el presente hipotecado por un futuro que no acaba de materializarse. Esta peculiar relatividad del tiempo hace que la vida se viva con mucha ansiedad. Curiosamente, algunos de los más fieles devotos de esta mitología atea y materialista también son fieles devotos de religiones teístas, lo que deviene en una nueva paradoja antrópica de las múltiples que caracterizan a nuestro tiempo, como señalaron Emilio Ruiz y Jesús Rey al acuñar el concepto. Esta mitología ha dejado una profunda impronta en la sociedad, entre lo que destaca un profundo desequilibrio emocional. Porcentajes muy elevados de personas sufren de problemas mentales, de depresiones, hay casos de bullying, de suicidio y de personas que enloquecen al extremo de coger una escopeta y liarse a tiros en colegios y supermercados. La mitología también ha universalizado la cosificación de la vida. Muchos autores señalan que la cosificación arrancó en el neolítico con la ganadería, a lo que pronto se añadieron otros formatos como el machismo o el racismo. Hoy en día, a cada vida se le asigna un valor en función de los méritos que el individuo sea capaz de acumular. Los méritos son de muy distinta naturaleza, pero todos tienen algo en común. Pueden ser monetizados. La vida se convierte así en cosa etiquetable con un precio. Vivir bajo esta mitología también nos ha provocado una desconexión de nuestra comunidad, de nuestro entorno, y una desnaturalización. Vivimos dando la espalda a la naturaleza. Finalmente, habría que recordar que esta mitología, teóricamente atea, no ha podido resistirse a tener su propio Dios. Se trata del ego, un Dios al que adorar por encima de todas las cosas. El ego desmesurado es algo que en mayor o menor medida ha ido creciendo en el interior de todos nosotros. Es en este marco social donde ha enraizado con fuerza la crisis que nos asola. Una crisis que en primer lugar es humanitaria. Millones de personas padecen un sufrimiento atroz, a lo que debemos sumar el terrible sufrimiento que infligimos a un número incontable de animales, algunos con un elevado nivel de autoconciencia. A la crisis humanitaria se han unido otras crisis, la crisis climática, la medioambiental y la crisis de recursos. Todas ellas se retroalimentan entre sí, conformando una única crisis global poliédrica, que es una auténtica ciclogénesis explosiva que tiene a la civilización humana al borde del abismo. Resulta innegable que el conocimiento es una herramienta imprescindible para tratar de hacer frente a la crisis global que nos asola. Precisamente por esto es tan pertinente e importante reflexionar sobre el funcionamiento de la academia. En primer lugar, debemos plantearnos hasta qué punto la academia se ha visto permeada por este marco de pensamiento. Para responder a esta pregunta podemos prestar atención al lenguaje,
dado que el lenguaje refleja nuestra realidad cotidiana, nuestra forma de ver y de estar en el mundo, además de contribuir a crearla. El discurso que hoy en día se escucha en la academia se articula sobre los mismos conceptos que rigen el funcionamiento de las multinacionales, siendo los mismos que se escuchan en los círculos políticos y también a pie de calle. Excelencia, talento, triunfo, competitividad, productividad. Incluso se llega a hablar de fábricas de conocimiento, con la terrible vulgarización que ello supone. El concepto central de todo el discurso es el progreso, en cuyo nombre todo se justifica con las tremendas consecuencias éticas que de ello se derivan. El progreso se ha convertido en un auténtico agente 007 con licencia para matar. Resulta innegable que el conocimiento es imprescindible para combatir la crisis. Ahora bien, ¿cómo deficiente puede llegar a ser la academia en este combate si se encuentra permeada por el mismo marco mental que ha provocado la crisis? La siguiente pregunta que nos hacemos es hasta qué punto el conocimiento se está mercantilizando. El conocimiento es policromático, es como un bosque con una multitud de árboles diferentes, cada uno con múltiples ramas llenas de hojas. Es lógico que cada investigador se vea en la necesidad de enfocar en una hoja concreta del bosque, dado el nivel de profundidad de conocimiento que hemos conseguido alcanzar. El problema surge cuando la presión impuesta por la enorme competitividad obliga a mantener la mirada fija en una única hoja para no perder el ritmo. No hay tiempo para contemplar el bosque en su conjunto. Cada investigador es experto en su hoja, en su pequeño rango de frecuencia, sin apenas disponer de tiempo para conocer el resto. A este sesgo de visión se suma otro sesgo, de selección. Todas las hojas no tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas por los investigadores para ser exploradas a fondo. Aquellas hojas que son más productivas en términos del sistema evaluador, que también son las que tienen una mayor probabilidad de obtener financiación, tienen un peso mucho mayor. El resultado de estos dos sesgos es un profundo desbalance entre el conocimiento instrumental y el conocimiento per se a favor del primero, por razones que resultan obvias. El conocimiento que emerge con nuestro elevado nivel de autoconciencia, el conocimiento per se, que es el que nos hace humanos, se ve favorecido por el sistema que nos hemos dado. Este desequilibrio tiene unas consecuencias terribles que podemos significar imaginando una sociedad de chimpancés agresivos con pistolas automáticas. Era imposible que algo no se torciese y saliese francamente mal. La academia se debe a la sociedad, de quien debe obtener la financiación que le garantiza su independencia. La academia es un templo público en el que trabaja el personal de investigación, un templo que debe mantenerse abierto a toda la sociedad en todo momento. Hoy más que nunca la sociedad está en su derecho y en su obligación de demandar a la academia el comportamiento que favorezca el desarrollo de aquel conocimiento capaz de encarar de manera eficaz la crisis. Las normas de comportamiento que se necesitan no son nuevas. La resumió Thomas Merton con un acierto extraordinario hace ya más de medio siglo. La primera norma es el comunalismo. La ciencia es conocimiento público, no privado. Una sentencia que podríamos reformular diciendo que el conocimiento es un bien público, no privado. Es parte fundamental de la responsabilidad social de la academia compartir el conocimiento, hacerlo público y accesible a todos. La segunda norma es el universalismo. El acceso al conocimiento debe ser universal, sin diferencias por género, por cultura, por etnia. Se trata del principio básico de igualdad. La tercera norma es el desinterés. Más allá de los derechos laborales del personal de investigación, que son tan lícitos como los del resto de los trabajadores, la academia debe trabajar sin otro interés que no sea el de desarrollar el conocimiento como bien público. Hay además que recordar que una actitud desinteresada fomenta la humildad, justo lo contrario de lo que ocurre cuando se cruza algún interés como satisfacer el ego. La humildad es una herramienta imprescindible para el desarrollo del conocimiento, pues cualquier proceso de aprendizaje pasa por el reconocimiento de que algo no se conoce, lo que en sí mismo es un acto de humildad. Finalmente, la cuarta norma es el escepticismo, siempre asociado a la duda razonable. Ahora bien, a la duda se puede llegar desde dos puntos totalmente contrapuestos. Uno parte de la soberbia asociada al ego, que nos puede llevar a poner en duda los descubrimientos ajenos. Dado que esta duda está asociada al interés, no es neutra y por tanto no es escepticismo.
Al otro extremo encontramos la duda honesta que surge de la necesidad de llegar al convencimiento antes de afirmar o de negar nada. Esta duda, que es honesta y es humilde, es el verdadero escepticismo que hace avanzar el conocimiento. Además de garantizar un comportamiento ético, hoy más que nunca es necesario esforzarse en comunicar, en compartir, en divulgar. No solo hay que compartir conocimientos con expertos de la misma especialidad, sino con expertos de otras especialidades y con personas que no pertenecen a la academia. Hoy más que nunca es necesario aprender a adecuar el lenguaje de tal modo que cualquiera tenga acceso al conocimiento tal y como obliga la responsabilidad social asociada al comunalismo. También es necesario resistir la presión de la competición, reservando tiempo para la multidisciplinaridad a través de la escucha activa de otros expertos. En este punto hay que señalar que lo importante no es tanto que expertos en áreas muy diferentes sean capaces de dialogar entre sí, sino que sean capaces de convertirse en facilitadores del diálogo entre las distintas ramas del conocimiento. Es a través de este diálogo como podremos escuchar la sinfonía del bosque de conocimiento. En definitiva, hay que reequilibrar el conocimiento muy especializado con una visión transversal. Y también hay que reequilibrar el conocimiento instrumental con el conocimiento per se. Esto es algo que solo podrá conseguirse si se elimina el sesgo de selección, potenciando aquellas ramas del conocimiento que no devienen en beneficios monetarios, ya sea de forma directa o indirecta. Finalmente, hay que potenciar un diálogo activo de tú a tú con otras tradiciones de pensamiento. Por ejemplo, con las milenarias tradiciones índicas, cuyo pensamiento ha dejado su huella en algunos filósofos occidentales. Una de sus nociones principales, la interdependencia, debería convertirse en un concepto central del nuevo discurso que es urgente articular. La filosofía china, heredera del pragmatismo de Confucio con su sentido de la responsabilidad ética, es otra tradición con la que es urgente que dialoguemos. Su sentido de la colectividad es un contrapunto imprescindible al individualismo egoico, de corte narcisista y hasta supremacista que padecemos en Occidente. Tampoco debemos olvidar a los pueblos indígenas, que han conseguido mantenerse con los pies enterrados en la tierra sin desnaturalizarse, como nos ha ocurrido al resto. Es mucho lo que estos pueblos pueden enseñarnos en el camino hacia la renaturalización que debemos emprender con urgencia. Llegado a este punto, y haciendo un ejercicio de sano escepticismo, podríamos poner en duda la máxima de Galileo. Tal vez el universo no está escrito en el lenguaje de las matemáticas, sino que más bien en su sabiduría y amabilidad nos contesta utilizando el lenguaje en el que es interrogado. Si le preguntas en matemáticas, te contesta en matemáticas. Tal vez los pueblos indígenas saben interrogarlo con otros lenguajes que nosotros hemos olvidado. Finalmente, al hablar de otra epistemología, no debemos olvidar la epistemología del arte, también conocida como la epistemología del sentir. El arte nos ayuda a reequilibrar nuestra naturaleza, que se desarrolla en 3 dimensiones: pensar, sentir y querer como voluntad. El pensar se ha desequilibrado hacia lo instrumental, a la vez que el sentir ha sido denostado, confundido con los impulsos viscerales que agitan un mundo sacudido por el desequilibrio emocional. Por su parte, la voluntad, el libre albedrío, es víctima de una utilización espuria con fines interesados que están consiguiendo desvirtuar su significado más profundo. En el vórtice de la crisis global encontramos distintos elementos que se retroalimentan entre sí y que son el combustible del que se alimenta la crisis. Encontramos dolor, miedo, un fuerte sentido del ego en todas sus variantes: egoísmo, egocentrismo, egolatría. Encontramos desinformación, que muy rara vez es accidental. Se trata de desinformación provocada ex professo para servir a intereses particulares. Y también encontramos odio, encontramos mucho odio. Mientras esta espiral siga fuertemente anclada en el epicentro de la crisis, no conseguiremos salir del agujero en el que estamos inmersos. La única fórmula que tiene la fuerza para romper esta espiral y permitir que escapemos de ella es mediante la acción combinada de empatía y conocimiento. Curiosamente, empatía y conocimiento resultan ser 2 caras de una misma moneda. Ambas se cultivan de la misma forma, practicando la escucha activa con los 5 sentidos y con la mente.
y también con el corazón, pues no debemos olvidar que una de las dimensiones de nuestra naturaleza es el sentir. Además de cultivarse de la misma manera, la empatía y el conocimiento persiguen lo mismo, establecer una conexión. Persiguen conectar con el otro, con la naturaleza, con la vida, con el universo y también con nosotros mismos. En definitiva, la empatía y el conocimiento tratan de llevarnos a la comprensión, la última estación del viaje según Santo Tomás de Aquino, el patrón de los estudiantes. Para Santo Tomás, el ser humano es un homo viator, un viajero que deambula por la existencia buscando una paz interior que solo puede alcanzarse a través de la comprensión. Sobrevivir a la crisis se ha convertido hoy en el objetivo prioritario de una humanidad que ve peligrar como nunca antes su civilización. Por eso ha surgido este debate intenso sobre transición energética, sobre transición ecológica, sobre decrecentismo, sobre ecofeminismo, sobre modelos alternativos a este neoliberalismo que está devorando el planeta con sus ansias de crecimiento infinito, y también sobre nuevas tecnologías que podrían ayudarnos a paliar los problemas que nos azotan. Todos estos debates, junto a los movimientos ciudadanos que los acompañan, son indudablemente muy necesarios, pero por sí solos no bastan para salir de la crisis. Estos debates y estos movimientos solo conseguirán fraguar un cambio sólido si son acompañados por una auténtica revolución de la conciencia. Para superar la crisis hay que cambiar de marco mental. Hay que desenmascarar el pensamiento mitológico que la alimenta para sustituirlo por un nuevo marco que no esté sustentado sobre mitos, sino sobre valores. Es necesario articular un nuevo discurso, una nueva forma de ver y de estar en el mundo que coloque en el centro a la compasión, a los cuidados, a la solidaridad, al respeto, al encuentro. En definitiva, se trata de situar en el vórtice los valores del amor, que emerge de la conexión que se establece a través de la comprensión.